buenos días a todos y muchas gracias por compartir este ratito de la mañana, una hora con nosotros. Hoy vamos a hablar del almacenamiento de energía, las novedades en la regulación y las ayudas estatales y oportunidades que hay para las consultoras de ingeniería. Esta mañana contamos con dos ponentes de excepción, que será la subdirectora adjunta de Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de energía del Ministerio de Transición Ecológica, que es Lucía Blanco, y también contaremos con la Asociación Española de Almacenamiento de Energía, con su director general, que es Raúl García. Recordaros antes de comenzar que a lo largo de las dos ponencias de nuestros invitados, en la parte de abajo tenéis un icono de preguntas y respuestas que podéis pinchar y realizarle vuestras preguntas a los dos ponentes, y luego en la parte del coloquio a las 11 menos 20 las iremos contestando. Pues sin más, Joaquín, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por compartir este webinar con nosotros. Como ha dicho Araceli, hoy vamos a hablar de almacenamiento de energía. Almacenamiento que es un pilar fundamental de la transición energética, porque es lo que nos va a permitir flexibilizar la producción de energía renovable y garantizar que se integra adecuadamente en el sistema, ¿no? En un mundo que está en plena transición entre lo que son las energías fósiles y hacia las fuentes renovables, como la eólica y la solar, básicamente una mejora del almacenamiento de la energía eléctrica es vital para respaldar las tecnologías y asegurar que los sistemas de red estén equilibrados y contribuir a aprovechar cada megavatio verde que se genere, ¿no? Un poco el tema. Entonces, con ese objetivo, hemos organizado el webinar de hoy, que tiene por objeto profundizar en esos aspectos, como ya os ha dicho Araceli, que son los que afectan o condicionan un poco de alguna manera el almacenamiento energético y en consecuencia las oportunidades que se van a generar para todos. Y junto con las oportunidades, las ayudas que vienen acompañándolas, ¿no? Entonces, contamos para ello, como también nos ha dicho Araceli, con ASEALEN, que es la Asociación Española del Almacenamiento de Energía, que es una asociación con la que en próximas fechas Tecniberia va a firmar un convenio de colaboración, y también con la Subdirección de Prospectiva, Estrategia y Normativa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. No voy a aburriros más, seguro que cuanto antes entremos en materia mejor. Voy a dar la palabra ahora a David Pérez, que es la persona que coordina el grupo de trabajo de descarbonización de Tecniberia, para que nos cuente un poquito cómo estamos enfocándonos y nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos y que sea útil la sesión. Muy bien, muchas gracias Joaquín, gracias Araceli y bueno, bienvenidos a todos y buenos días. Bueno, como ha comentado Joaquín, recientemente en Tecniberia hemos creado el grupo de la descarbonización, ¿no? Es un grupo de trabajo que bueno, nace con el objetivo de dar apoyo, soporte y integrar el conocimiento pues de toda esta de toda esta transición que estamos viviendo también y de todo este cambio en materia energética que bueno, que al final está amparado dentro de la estrategia de la descarbonización, ¿no? Y bueno, nuestro marco de referencia dentro de la descarbonización pues es el PNIEC, lógicamente, y hay una estrategia a largo plazo para el año 2050 también del gobierno, y es un poco donde hemos arrancado y nuestra estrategia para empezar a rodar, ¿no? Y lógicamente dentro de estas estrategias uno de los ejes principales y además transversales es el almacenamiento de energía, ¿no? O sea que esto es un vector fundamental, lo vemos también dentro de la descarbonización y ha sido uno de los primeros pasos que hemos dado dentro del grupo de trabajo y fruto de todo ello ha sido la organización de esta webinar, ¿no? Y bueno, también lo que quería comentar son los objetivos que tenemos dentro del grupo de trabajo, que tenemos el objetivo general, como he comentado, que es de servir de apoyo al resto de los asociados y como aglutinador de ese conocimiento, y luego tenemos pues unos objetivos específicos basados principalmente en las energías renovables, en almacenamiento energético y en ayuda a las estrategias a la descarbonización, ¿no?
Y bien, yo quería aprovechar también, pues, bueno, también si hay, pues, que si se animan más empresas y dentro de este grupo de trabajo podemos contar con más empresas que se animen a apoyar y también a trabajar en esta línea, pues también encantado. Bien, pues bueno, dejo ya la palabra a Araceli y a la siguiente ponente, que también, para no alargar más la sesión. Gracias. Muchas gracias, David. Pues vamos a comenzar con la primera ponencia. Nos la va a realizar Lucía Blanco, que es doctora ingeniera industrial y es miembro del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, y ha realizado toda su carrera profesional en el campo de la energía. Actualmente, como os comentábamos, es subdirectora adjunta de Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de energía en la unidad de la Secretaría de Estado de Energía, y están a cargo de la estrategia de almacenamiento de energía, el PENIEC, y la componente 8 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pues cuando quieras, Lucía, puedes comenzar. Genial, muy buenos días a todos y bueno, muchas gracias por invitarnos. Voy a compartir una presentación que he traído. A ver. ¿Veis la presentación, verdad? Perfecto. Sí, la vemos perfecta. Gracias, Lucía. Fenomenal. Pues, bueno, muchas gracias por invitar al Ministerio a esta sesión. Para nosotros, bueno, como ya decimos siempre, es muy importante estar presentes en el máximo número posible de foros, porque, bueno, pues cuanto más intercambio con todos los agentes implicados en esto, pues mejor va a salir esta transición energética y en particular todo lo que se refiere al despliegue del almacenamiento. Perdón. Ahora, perdón, que no me pasaba. Bien, desde el Ministerio, ¿cómo impulsamos todo este proceso de transición energética y en particular el almacenamiento energético? Tenemos como tres frentes principales de actuación, ¿no? Un marco estratégico que ya adelantaba un poco David, tiene como elementos, como planes directores de toda esta transición energética, el PENIEC, que además, como sabéis, lo estamos actualizando, y la estrategia de descarbonización a largo plazo como para las siguientes décadas. Y en particular en lo referente a almacenamiento energético, la estrategia de almacenamiento energético, que estoy convencida de que ya conocéis y que establece objetivos específicos a 2030 y a 2050. Disponer de este tipo de estrategias es fundamental porque, bueno, define como la senda que hay que seguir, ¿no? No solo fijar objetivos, sino también qué medidas hay que implementar, qué barreras detectamos, etcétera, para que esto finalmente pueda acometerse. A nivel regulatorio, bueno, Raúl va a profundizar mucho más, pero bueno, en estos últimos años también estamos todos viviendo una serie de modificaciones normativas de gran profundidad que, entre otras cuestiones, está permitiendo al almacenamiento energético bueno, pues empezar a participar en igualdad de condiciones con el resto de tecnologías. Bueno, hablamos, por supuesto, de acceso y conexión, la participación en los distintos mercados y servicios de balance, y también los sandbox, que para el almacenamiento pueden tener gran relevancia y que, bueno, más adelante cuento un poquito más en detalle. Y bueno, finalmente el apoyo a la inversión, que es donde me voy a centrar más en esta parte de la sesión, ¿no? En los mecanismos que hay ahora para impulsar el almacenamiento a través de ayudas. A día de hoy disponemos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que bueno, está dotado con 70.000 millones de euros, de los cuales el 40% va destinado directamente a transición ecológica. Y en particular en lo referente al almacenamiento, el PERTE-ERA, que tiene casi 7.000 millones de euros, es el que incluye medidas específicas para el despliegue del almacenamiento energético. En particular la componente 8, bueno, si conocéis un poco cómo está estructurado el plan de recuperación, está por componentes, dentro de cada componente hay reformas e inversiones. Y en materia de almacenamiento específicamente, bueno, pues la componente 8, que se refiere en general a dotar de flexibilidad al sistema energético, tiene una reforma particular destinada al almacenamiento, que es la reforma 2,
y una inversión con 684 millones de euros, que es la inversión 1 para el despliegue del almacenamiento energético, y es en la que se enmarcan todas las convocatorias que estamos sacando. Pero además tenemos la inversión 3, nuevos modelos de negocio en la transición energética, que es más amplia, está destinada a otras formas de flexibilidad, pero en las que entendemos que también el almacenamiento va a tener un papel fundamental. Y entre las dos vamos a disponer de 840 millones de euros para el despliegue de estas tecnologías. Como decía, esta componente es una de las que forman parte del PERTE-ERA, que bueno, estoy segura que también lo conocéis perfectamente y estáis familiarizados. El diseño del PERTE se ha hecho de forma que se abarque toda la cadena de valor de las distintas tecnologías que se pretenden impulsar, ¿no? Desde una fase temprana de I+D, donde en la componente 8 ya hemos tenido una convocatoria, ¿no? Con el objetivo de impulsar un poco la madurez tecnológica de determinadas tecnologías que quizá pues, no habían alcanzado la madurez de otras muchas. Una fase de capacidades, ¿no? Para dotar a como toda la industria del músculo que necesita para acometer esta transición energética y finalmente una fase de despliegue en la que también tenemos ayudas que bueno, iré comentando. Por ver también un poco como, bueno, pues toda la ruta que estamos siguiendo con estas ayudas y los distintos instrumentos que tenemos. Ya en 2021 se salieron las ayudas al autoconsumo y almacenamiento detrás del contador. Está siendo un éxito rotundo, o sea, el autoconsumo está creciendo bueno, a unos niveles desorbitados, y también el almacenamiento detrás del contador, que bueno, mucha parte ha sido gracias a estas ayudas, ¿no? En concreto, para almacenamiento ha habido 220 millones de euros que ya están prácticamente ejecutados. Luego, como decía, bueno, pues las primeras ayudas fueron a la I+D para reforzar la madurez tecnológica de determinadas tecnologías y bueno, se ha resuelto justo el mes pasado. En julio de 2022 se publicó el Real Decreto que regulaba la figura de los sandboxes regulatorios. Luego lo contaré un poquito más en detalle, pero bueno, el objetivo final es que bueno, pues cuando haya proyectos que tengan, que requieran una exención regulatoria para ser viables y que puedan proponer innovaciones en la regulación, puedan acogerse a estas figuras y desarrollarlos, ¿no? El objetivo es que la regulación, que bueno, como bien conocéis en este sector es extremadamente compleja, pues no suponga en ningún caso una barrera a la innovación. Bueno, ayudas al almacenamiento también hemos tenido en el programa de repotenciación y renovación de instalaciones eólicas e hidráulicas que permitía incorporación de almacenamiento en este tipo de instalaciones. Acabamos de cerrar la primera convocatoria de almacenamiento hibridado con 150 millones de euros para instalar almacenamiento hibridado con generación renovable, que ha sido un éxito rotundo. Se publicó también recientemente la orden de bases de las ayudas a las que me refería antes, a los nuevos modelos de negocio en la transición energética. Está pendiente salir la convocatoria, ahora también daré un poquito más de detalle de esto. Esto es solo como para ilustrar un poco todo el pipeline de ayudas. Y nos queda también pendiente ayudas a proyectos de almacenamiento standalone, almacenamiento autónomo. Bueno, esto está separado y en general para entender cómo están configuradas todas estas líneas de ayuda hay que saber que bueno, en materia de ayudas de Estado estamos, como en otras muchas cuestiones, dentro del paraguas de la regulación europea, que bueno, pues a priori declara las ayudas de Estado ilegales, excepto en una serie de casos que están recogidos en el Reglamento General de Exención por Categorías. De forma que solo podemos sacar ayudas que sean compatibles con ese reglamento, y en caso de querer ayudas que no estén contempladas, tenemos que tener autorización expresa de la Comisión. Bien, el almacenamiento standalone no está contemplado en el Reglamento General de Exención por Categorías, a diferencia del almacenamiento hibridado, y por lo tanto, desde mayo de 2022 estamos en negociaciones con la Comisión para que nos autoricen estas ayudas. Están muy avanzadas y prevemos que van a ser lanzadas dentro de muy poco. Y esperamos también dentro de muy poco también sacar la primera convocatoria de acceso al sandbox que comentaba. Bueno, por dar un poco, aunque estás seguro que las conocéis porque ya llevan tiempo, las primeras que comentaba, las ayudas detrás del contador,
para instalaciones de autoconsumo. Estas son las comunidades autónomas las que tienen que lanzar las convocatorias y las que las están llevando directamente. Entonces, bueno, pues hay programas como para instalación nueva de autoconsumo en sectores productivos o en el sector residencial, y también programas para simplemente incorporar almacenamiento a sistemas de autoconsumo que ya existían en ambos casos también, sectores productivos y sector residencial. Y como adelantaba, está siendo un éxito. El presupuesto inicial fueron 110 millones de euros y se ha duplicado. Esto solo para almacenamiento. La de I+D, que como decía se resolvió el mes pasado. Bueno, el objetivo, como decía, era como empujar un poco el TRL de determinadas tecnologías para permitirles también pues, un despliegue comercial junto con otras que quizá ya eran más maduras, ¿no? Entonces, fijándonos también en esa parte que también hay que reforzar, que es la I+D y la innovación en este tipo de tecnologías. Dentro de la parte ya de despliegue de almacenamiento energético, como comentaba, las de repotenciación de instalaciones eólicas y renovación de centrales mini hidráulicas. Dentro de los programas 1 y 2, que son bueno, respectivamente repotenciación de eólicas y renovación de mini hidráulicas, se prevé la incorporación de almacenamiento energético dentro de los proyectos, y para esto en concreto, para el almacenamiento, se han destinado 20 millones de euros, y la primera convocatoria acaba de cerrar hace unos días, el 10 de marzo. Acabamos de cerrar también hace 2 días las ayudas a almacenamiento hibridado con instalaciones de generación renovable. En este caso, como decía, sí nos hemos podido acoger al Reglamento General de Exención por Categorías. Vamos por el artículo 41, que el objetivo final es fomentar el despliegue de renovables. Y bueno, pues bajo esta justificación, ¿no? y sabiendo bueno, pues los beneficios en este sentido que aporta el almacenamiento, es como hemos podido como diseñar este programa de ayudas. Bueno, algunas cuestiones relevantes es que tenía destinado 150 millones de euros, pero hay un presupuesto reservado para territorios insulares, 20 millones para Canarias y 6 millones para las Islas Baleares. Los proyectos, al igual que el resto del plan de recuperación, tienen que estar finalizados en 2026, y bueno, solo se financia la parte estrictamente relacionada con la adición de almacenamiento, no se financiará nada de generación. Las intensidades de ayuda, que bueno, las veis en la presentación, van entre 40 y 60 en función del tipo de empresa, y un 5% adicional para territorios insulares. Esto está impuesto o está bueno, acorde con el Reglamento General de Exención por Categorías, que como decía es el que nos marca bueno, pues como todas las directrices para todas las ayudas. Nuevos modelos de negocio en la transición energética. El 6 de enero se publicó en el BOE la orden de bases reguladoras. Estaría pendiente sacar la primera convocatoria. ¿Cómo funcionan estas ayudas? El objetivo final es efectivamente impulsar nuevos modelos de negocio que aporten soluciones y que contribuyan a todos los retos planteados, ¿no? y a finalmente acometer esta transición energética. Entonces, hay como 3 líneas de actuación. Actuaciones que aporten innovación en la transición energética, descarbonización del sector energético y mejora de la integración de renovables, y apoyo directo a startups para la transición energética. Cada una de estas 3 líneas va a ir por un artículo determinado del Reglamento General de Exención por Categorías, que es quien nos impone tanto las intensidades de ayuda, los límites de ayuda y los conceptos subvencionables. Entonces, bueno, siempre dentro de esos límites nosotros ya diseñamos la línea, ¿no? Entonces, estas son las 3 líneas que comento. Y los tipos de proyectos que se pueden acoger y que hemos detectado como que son los que van a impulsar esta transición son bien productos y servicios que doten de flexibilidad al sistema energético, que contribuyan a su transformación, innovación y a su digitalización, impulsa el almacenamiento energético también, esta vez ya en toda su cadena de valor, es decir, no solo despliegue de instalaciones con generación renovable, sino mejora de todos los procesos, y muy centrado también sobre todo en economía circular, segunda vida de equipos, etc. Y hay una cuarta actuación que son los sandboxes regulatorios, es decir, los sandboxes que entren en la convocatoria que voy a comentar ahora, de sandbox regulatorio, podrán obtener financiación a través de esta línea de ayudas. Aquí lo importante es que, por un lado, habrá que demostrar que perteneces a una de estas áreas de actividad,
pero son los propios promotores los que eligen por qué artículo, por qué línea de ayudas van a ir, ¿no? Bueno, las startups, por supuesto, van por startups, pero bien innovación, bien descarbonización, pues en función de lo que puedan demostrar y de las condiciones impuestas en cada línea, son los promotores los que decidirán y los que demostrarán el cumplimiento de cada una de esas líneas. Todo esto estará bien explicado en la convocatoria y bueno, se impondrán las condiciones ya que se consideren. También, bueno, sin entrar en mucho detalle, las cuantías de ayuda también marcadas por los distintos artículos del Reglamento General de Exención por categorías y que están en la orden de bases y se especificarán o se podrían limitar también en la convocatoria, que bueno, no me voy a detener mucho porque se nos va el tiempo, pero bueno, luego si hay dudas o queréis verlo más despacio lo podemos comentar. Y muy rápidamente comentar cómo va a ser el acceso al banco de pruebas regulatorio o estos sandboxes regulatorios. Como decía, bueno, el Real Decreto que salió en julio regulaba la figura y el acceso se hará por convocatorias específicas. Entonces, se va a llevar de forma paralela las ayudas a nuevos modelos de negocio y a los sandboxes, de forma que se puedan financiar los proyectos de sandbox regulatorio como nuevos modelos de negocio en la transición energética. Las características fundamentales de estos proyectos es que, bueno, por supuesto, tienen que estar dentro del ámbito del sector eléctrico, tienen que incluir la realización de pruebas experimentales y tienen que requerir al menos una exención regulatoria, entendiendo como tal eximir el cumplimiento parcial de una norma o incluso actuar en ausencia de regulación específica. Esto nos va a ayudar mucho a diseñar la regulación y este es el objetivo último de los sandboxes regulatorios para que acompañen a todo este proceso de transición energética. En ningún caso se puede incumplir normativa europea. Esto también es bastante relevante. Como decía, el objetivo final es una innovación regulatoria. Más, perdona. Fenomenal, sí, estoy ya terminando. Y los proyectos tienen que tener un carácter limitado en términos de volumen, duración y ámbito geográfico. Entonces, bueno, la convocatoria está próxima a salir, como decía, estará coordinada con la de nuevos modelos de negocio para poder obtener financiación ahí. Y bueno, el proceso simplemente será pues similar a un proceso de obtención de ayudas, ¿no? Saldrá la convocatoria, habrá un plazo de presentación de los proyectos, una evaluación y posteriormente los proyectos que salgan admitidos al sandbox, digamos que ahí no arrancan las pruebas, no arranca el proyecto, sino que tendrán que suscribir un protocolo con la Secretaría de Estado de Energía o con la CNMC cuando recaiga en sus competencias, en el que pues, se fijarán todas las condiciones que van a regir estas pruebas y bueno, cuando se cumplan ya todas estas condiciones y bueno, todo lo que recoge el Real Decreto y la próxima convocatoria es cuando ya se podrá iniciar el sandbox. Y bueno, con esto pues una visión muy rápida de todo lo que tenemos sobre la mesa, pero bueno, si hay dudas podemos ver en más profundidad cualquier cuestión luego durante el coloquio. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, nuestro segundo ponente, que en este caso es Raúl García. Nos va a hablar del contexto del almacenamiento energético en España, de la regulación, oportunidades y proyectos y aspectos técnicos y de diseño. Raúl de formación es ingeniero de caminos, con formación complementaria con un programa de MBA y un máster en energías renovables y mercados energéticos en la EOI. Cuenta con una gran experiencia en el ámbito de las energías renovables y gestión de asociaciones, pues adquirida en el grupo Elecnor y en la asociación Protermosolar. Pues cuando quiera, Raúl. Muchísimas gracias, Araceli, muchísimas gracias a todo el equipo de Tecniberia con el que estamos encantados de colaborar y, como bien decía Joaquín, formalizar esta colaboración a futuro porque bueno, hay los proyectos de almacenamiento energético pues son proyectos que hay que analizarlos bien, hay que trabajarlos bien, hay que diseñarlos bien y tienen su complejidad y hace falta pues, empresas y equipos altamente preparados para hacer proyectos exitosos. Permitidme comparto pantalla. Bueno, como decíamos, son muchas cosas las que nos han propuesto. Intentaré dar un repaso, pero bueno, para 20 minutos seguramente andemos un poquito escasos, con lo cual cualquier consulta, como bien decía antes también Lucía, pues las podemos comentar.
Permitidme hacer una pequeña introducción de lo que es Seaden, ¿vale? Somos una asociación sin ánimo de lucro de empresas que estamos realmente implicadas en el almacenamiento de energía con todas las tecnologías disponibles, ¿vale? El objetivo, como el de este mismo grupo de trabajo, ¿no?, en el que habéis convocado este webinar, es acelerar la descarbonización tanto del sector eléctrico como en los usos térmicos que tenemos en la energía. Actualmente somos 35 empresas que, como podéis ver, pues bueno, hay de toda clase de empresas, ¿no? Hay fabricantes, hay tecnólogos, hay desarrolladores, hay consultoras técnicas, hay ingenierías y tenemos también pues, consultores financieros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nuestro aspecto es tratar de cumplir o integrar pues toda la parte de desarrollo del almacenamiento energético del sector. El almacenamiento es imprescindible como apoyo a las tecnologías renovables, a las redes de transporte y distribución y también toda esa parte behind the meter, ¿no?, de clientes finales o usuarios finales de esta. El reto, aportar la flexibilidad. El marco que tenemos, pues el PNIEC, voy a pasar por esta parte muy rápido porque entiendo que es conocida por todos. Lo que teníamos planteado en el año 2020 era un desarrollo de 5.000 megavatios de tecnología termosolar, de 3.500 megavatios de bombeo puro, 2.500 megavatios de almacenamiento, electroquímico, baterías con 2 horas de duración, una parte también de incremento de generación hidráulica tradicional de gran empresa o fluyente y sistemas distribuidos behind the meter en ese mínimo de 400 megavatios. Pero bueno, esto, como todos sabemos, está en revisión, como nos ha comentado también Lucía, y lo que habrá que ver, lo fundamental en este punto, es qué ocurre con estas dos tecnologías, ¿no? Eólica y solar fotovoltaica. El objetivo para 2025 de la eólica son 40.000 megavatios, estamos en torno a los 30.000, pero en fotovoltaica estamos ya cerca de esos 21.700 megavatios de objetivo, estamos ya por encima de 20.000 megavatios, más toda la parte de autoconsumo, que si consideramos que puede estar entre 4, 5, 6 gigavatios, pues estamos ya superando esta cifra. Sin embargo, la parte de almacenamiento, pues salvo ese desarrollo behind the meter, todavía está un poquito estancada. Esperemos que con estas convocatorias que nos han comentado Lucía, pues tengamos ese despegue en la parte de electroquímica. Estrategia de almacenamiento, como hemos comentado, recoge las distintas tecnologías, distintos servicios que puede ofrecer el almacenamiento. Paso también rápido, entiendo que por todos es conocido, pero la base en la que se tendrán que apoyar las instancias de almacenamiento son estos servicios: arbitraje de precios, gestionabilidad de instalaciones no gestionables, servicios de balance, regulación primaria, secundaria y terciaria, participación en los procesos de restricciones técnicas para habilitar mayor generación o colaborar en situaciones complicadas de red, servicios de no frecuencia, control de tensión, que en breve estará totalmente desarrollado, arranque autónomo, inyecciones de corriente reactiva, inercia, que es una cuestión importante, corriente de cortocircuito, que es una cuestión importante, y incluso el funcionamiento aislado, ¿no? Estos son pues esos servicios que algunos de ellos hoy por hoy no están remunerados, ¿no? Potencia firme, mercados de capacidad, habrá que poner aquí un ojo también en esa firmeza, ¿no?, en esa duración de los almacenamientos y, como decía antes, la inercia síncrona con tecnologías mecánicas hasta que esas tecnologías beamforming pues sean validadas, aceptadas y confirmadas por los deseos, ¿no? ¿Qué tecnologías consideramos en la asociación que están maduras para dar un apoyo firme? Pues, por supuesto, bombeos hidráulicos, el almacenamiento térmico con distintas tecnologías, unas más desarrolladas como las sales fundidas, pero otras con un alto potencial que creemos que se deben ir dándole también entrada. Baterías electroquímicas liderando litio, pero sin olvidar flujos, sin olvidar baterías de sodio, sin olvidar esas otras químicas que vienen por detrás también apostando muy fuerte y orientadas directamente al uso estacionario, y tecnologías también como el aire líquido, ¿no? Aire líquido, aire comprimido, que están también teniendo sus primeros proyectos comerciales a escala comercial en desarrollo y que creemos que también aportan un valor muy relevante en aquellas zonas donde instalaciones de bombeos son complicadas de construir, como por ejemplo los sistemas insulares, o que por rapidez o por simplicidad o por temas ambientales, pues a pesar de que sus rendimientos puedan ser inferiores, tienen un espacio importante para integrar renovables, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos hablando, que tenemos en España 6 gigavatios de turbinación en bombeo,
importante tener en cuenta que en consumo solamente son 4,3 gigavatios. El almacenamiento hidroeléctrico en su conjunto en España estaríamos hablando de que son unos 88 gigavatios hora en instalaciones de bombeo y unos 14.000 en todo el sistema hidráulico, que en esta parte, esos 88 serían poco dependientes del régimen de lluvias, del régimen de pluviosidad, pero los 14.000, por supuesto, estarían condicionados a estar en años secos o húmedos. Almacenamiento térmico, tenemos 870 megavatios en potencia CSP, como podemos ver ahí en ese gráfico, equivalentes a más de 6 gigavatios hora de almacenamiento, ¿no? Baterías behind the meter, contamos con estimaciones propias, ¿no? Pues esos 200 millones están próximos a agotarse, entendemos que tendremos un desarrollo cercano a los 200 megavatios detrás del contador, con unos 400 megavatios hora. Hay proyectos también a escala de red, pilotos y comerciales, que esperamos pues, un despego total con ventas el año que viene gracias a las líneas de ayuda. Y el aire líquido que comentábamos. ¿Qué barreras regulatorias nos encontramos o por qué no hay unas dificultades para el desarrollo del almacenamiento? Bueno, el almacenamiento fue incorporado en la ley del sector eléctrico en el año 2020, pero nos encontramos con problemas en el acceso a red, competimos con el resto de la generación, con lo cual hoy en día en una situación, entendemos que es coyuntural, pero que es la que tenemos, los puntos de acceso se encuentran bien reservados para concursos, bien agotados, concedidos por generación que está tratando de tener un gran desarrollo. Tenemos también un problema para tratar de incorporar las nuevas instalaciones de almacenamiento con criterios de hibridación, por ejemplo un bombeo, como planteo un bombeo de 300-400 megavatios, hibridado con qué para poder tener un acceso a red. Y tenemos también una definición en cuanto a la demanda, ¿no? Somos también un gran consumidor de demanda, entonces nos podemos encontrar que aquellos proyectos de almacenamiento que se quieran instalar, por ejemplo, en redes de distribución, en polígonos industriales, te puedes encontrar un problema de coincidencia en el tiempo con otra demanda o que los modelos de simulación, de estimación de la capacidad de acceso para demanda no te dejen cabida para tu demanda porque pueda coincidir con otras demandas, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, son cosas que sabemos que se están trabajando por Red Eléctrica, por las distribuidoras y por la CNMC y bueno, habrá que mejorar. Quizá los sandboxes, como decía Lucía, sea un camino para trabajar estos puntos. Los mercados de ajuste no ponen en valor la reducción de vertidos, son mercados que buscan efectivamente orientados a la seguridad del sistema, no están orientados directamente a evitar vertidos, con lo cual bueno, pues, es más sencillo dar una orden de parada a un generador que a un generador no gestionable, dando entrada a una tecnología, por ejemplo, con los ciclos combinados, que pagar por un almacenamiento que pueda guardar esa energía, ese exceso de generación que se pueda estar produciendo, ¿no? Hay también una rigidez en las definiciones de las tecnologías de generación. Esto recordamos que está recogido en el Real Decreto 413 de 2014, pero que viene de desarrollos posteriores, con lo cual bueno, tenemos ahí eso que hasta ahora era claro, esa fotovoltaica, esa eólica, esa termosolar, que está definida como procesos térmicos, pero aquí hay cabidas, ¿no? Por ejemplo, cómo se tiene que definir una instalación, por ejemplo, fotovoltaica hibridada con un almacenamiento de aire líquido o con un almacenamiento basado en bombas de calor, que es muy similar a una planta termosolar, por ejemplo, ¿no? Utilizar el sol por un proceso térmico, lo comprime, lo calienta, lo enfría y aprovecha esa tecnología mecánica, ¿no? Pues esto es una definición que sería bueno incorporarlo de manera que puedan participar también en las convocatorias de renovables, ¿no? Y tenemos también pendiente una adaptación de regulación de detalle, ¿no? Procedimientos de operación, los sistemas eléctricos no peninsulares, habrá que ver cómo salen aquí los mercados de ajuste y demás, ¿no? Bueno, estos son procesos que están en consulta pública, en borradores y en trámite con la CNMC, que esperemos que estén disponibles, por lo menos a efectos de peninsulares, pues con el año que viene, a más tardar el 25, para que todos estos grandes proyectos de almacenamiento que están desarrollándose pues no se encuentren con un problema, ¿no? Pero sabemos que se está trabajando ahí. Y luego tenemos otra parte ligada a barreras financieras, ¿no? Tenemos unos insuficientes ingresos de mercado y nos falta un esquema de remuneración de largo plazo, también debido a las restricciones en el marco europeo, de manera que facilite la financiación de los bancos, ¿no? O sea, todos estos esquemas
de subvenciones adelantadas bueno, son válidos para iniciar un desarrollo, pero no facilitan la financiación bancaria porque se sigue quedando una inseguridad de cuáles sean los ingresos en los próximos 10 años, como no tienes unos mínimos garantizados que permitan apoyar o apalancar una deuda. Vale. Aquí os pongo unos casos de pues los grandes almacenamientos que tenemos ahora mismo, ¿no? Los bomberos. Es una tabla con la evolución de los últimos 10 años, ¿vale? Donde podemos ver, ¿no? Nos encontramos, un segundito, en que en estos años 2022-2023, pues nos encontramos en la parte alta de la serie, tanto de turbinación como de consumos de bombeos, ¿no? Estamos en máximos históricos. ¿Esto a qué es debido? Pues por una parte, bueno, estamos en máximos históricos con unos rendimientos del ciclo en torno al 60%. Según datos de balance diario, ¿vale? Sabemos que estos datos no son lecturas, digamos, confirmadas por el operador del sistema, pero sí que nos valen para darnos una idea de lo que está ocurriendo, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues cómo funcionan, ¿no? Los sistemas de almacenamiento, ¿no? Un almacenamiento de 2 horas de duración que tenga un ciclo diario estaría operando unas 730 horas equivalentes. Si tuviera 2 ciclos diarios estaría operando unas 1.460 horas equivalentes. En cambio, si un sistema de almacenamiento, con muchos de estos bombeos, operan durante 8 horas, pues ese mismo ciclo diario, si se completa con las 8 horas, nos llevaría a 2.920 horas equivalentes. Sin embargo, en el sector, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos estamos en el torno de las 600 horas equivalentes, ¿no? Es decir, nos queda todavía espacio para maximizar el uso de estas instalaciones que, como veremos ahora un poquito más adelante, pues tendremos una primera prueba de ver cuánto se usan este verano, ¿vale? Esto es lo que me refería. Aquí tenemos un gráfico con la evolución de los consumos de bombeo, ¿vale? Es la generación media de consumo de red eléctrica. Cuanto más bajo es el gráfico, digamos, más consumo tenemos. Este enero, este invierno, hemos tenido el máximo de consumo de bombeo, ¿vale? El máximo de almacenamiento de energía con 950 gigavatios hora en el mes de enero, ¿vale? Como podemos ver, se ha también dado un cambio en la curva. Normalmente tenemos un enero con el consumo ligado a la generación eólica y a la alta generación hidráulica, que se reducía en primavera-verano y volvía a descender en los meses de invierno. Sin embargo, ya el año pasado se ha visto, tenemos aquí un poquito más el detalle de este gráfico, incorporando en este caso también el mes de febrero, que ya está disponible. Tenemos que nos hemos quedado en esos 450, en ese entorno de los 450 gigavatios hora de almacenamiento al mes, que está por encima de lo que se ha estado almacenando en los últimos años. ¿A qué es debido esto? Pues fundamentalmente al incremento de spreads por los precios del gas y al incremento de tanto energía eólica como sobre todo de energía fotovoltaica, que ha incrementado los momentos en los que hay excesos de generación, ¿vale? También, bueno, muy rápido, efecto informativo. Esto es un gráfico preparado por Ayere, que es uno de nuestros socios, donde muestra, bueno, pues la máxima diferencia, ¿no? Diaria entre precios, el precio medio, donde, bueno, pues hemos visto en estos años 2021, 2022, 2023 son precios altos, 2023 no lo tienen actualizado. Sin embargo, vemos que esa diferencia en tanto por ciento pues no llega a ser tan relevante. Son precios altos, pero también ha habido precios altos, o sea, precios elevados en la parte mínima, con lo cual se siguen sin dar spreads suficientes. Este año 2023 la situación cambiará, pero bueno, esta es una de las dificultades del bombeo, que no, o sea, el almacenamiento, que no solamente vale precios altos, sino que tiene que haber un spread de precios suficiente. Finalidad del almacenamiento, aquí varios ejemplos. Pues tenemos un bombeo que almacena pues mucha energía fotovoltaica, fundamentalmente, sin obviar que, como bien dice aquí, tenemos fotovoltaica, pero también había 11.000 megavatios eólicos, ¿no? O sea, estamos acumulando a mediodía. ¿Qué más tenemos que conseguir hacer con el almacenamiento? Pues cubrir esos huecos de la noche, donde a pesar de que tengamos mucha generación fotovoltaica en verano, pues tenemos que poder llevar toda esa energía a la noche. ¿Dónde tiene que trabajar también el almacenamiento? Pues en momentos de alta generación seguimos necesitando una mínima sincronización de ciclos combinados, ¿no? Aquí es donde decimos que hace falta ese impulso a tecnologías síncronas que sean capaces de sustituir, de reducir esa necesidad de generación fósil para equilibrio del sistema.
Y por último, pues tenemos esos casos donde, a pesar de que tenemos ya un importante parque de generación renovable, hay días donde no hay generación renovable, ¿no? O la que hay es muy escasa y necesitamos cubrir muchísimas horas de generación que hoy en día se están cubriendo gracias a la flota de ciclos combinados. Este es un gráfico también preparado por Alliansoft, otro de nuestros socios, donde se ve la evolución del perfil de consumo de bombeo, ¿no? Los primeros años, la línea azulita cian, pues estamos fundamentalmente, se bombeaba, se acumulaba energía en momentos de baja demanda, donde había, bueno, pues eso, alta generación o la misma generación nuclear, pero baja demanda, y donde con la presencia nada que hubiera un poco de presencia de energía eólica se necesitaba almacenar, a un esquema donde está ya más equilibrado entre la noche y el mediodía derivado a la alta penetración fotovoltaica, ¿no? Está claro que esta evolución, con el rápido crecimiento de la energía fotovoltaica, seguirá evolucionando, seguirá cambiando, y esta M pues, se convertirá en una cosa rara, donde el mediodía o final de la última hora de la tarde serán los momentos donde se acumule los momentos de mayor almacenaje de energía. Esto ya está comentado, es la evolución del almacenamiento que ha comentado Lucía. Y aquí os voy a poner una pequeña información sobre un estudio, basada en un estudio que hemos presentado el mes pasado, que hemos realizado con varios sponsors, donde se hace un análisis en base al PNIEC de cuál sería la rentabilidad de esos activos, ¿vale? Aquí se están comparando dos tecnologías, bombeo hidroeléctrico y baterías electroquímicas de litio, en dos situaciones: bombeo eléctrico, o sea, bombeo para la misma capacidad de almacenamiento, ¿vale? 1500 megavatios hora, con 100 megavatios de potencia o con 200 megavatios, es decir, 15 horas o 7 horas y media de almacenamiento. Y un sistema de baterías de 2 horas o un sistema de baterías de 4 horas, también en 100 megavatios de potencia, con la particularidad de que el sistema de almacenamiento de baterías se ha extendido hasta una vida de 30 años para poder facilitar la comparación, ¿vale? Haciendo en el año 15 un refuerzo, un revamping, una mejora de la extracción. Las conclusiones de este estudio es que las rentabilidades son muy bajas, ¿vale? Mostrando aquí la curva de rentabilidades, en este caso una sensibilidad frente al CAPEX, donde una reducción de CAPEX sobre los 1.500, 1.300 euros por kilovatio instalado del bombeo y los 300.000 megavatio hora de las extracciones de almacenamiento de baterías nos llevarían a una reducción del 20% de ese CAPEX al entorno todavía del 4%. En esta otra gráfica mostramos esa sensibilidad frente a los ingresos, ¿no? Digamos, de manera resumida, pues lo que se puede ver es, con esta línea de puntos, que los ingresos adicionales pues, tienen que alcanzar para ambas tecnologías entre el 50 y el 70% para llegar a unas rentabilidades del entorno del 7,5%, ¿vale? Insisto, bajo el esquema del PNIEC, en el que, como he comentado antes, ya nos encontramos actualmente con una penetración de fotovoltaica mayor que la prevista, con lo cual esa sensibilidad pues seguramente mejore en cierta medida estos números, aunque en todo caso con algunas, digamos, simulaciones que nos ha hecho la empresa especializada, Garrigues con G-Advisory, con Simulide, nos indican que esa penetración sigue siendo insuficiente y tendría que ser mucho más elevada para conseguir una rentabilidad de estos años. Aquí aparecen también de manera simplificada estos resultados, por no entretenernos demasiado os los dejo aquí, pero básicamente lo que se puede resumir en el missing money faltante. Bueno, pues esto requeriría un subsidio directo, esta extracción de 100 megavatios de 88 millones, 140 millones la de 200, el almacenamiento de 2 horas de baterías 34 millones y el almacenamiento de 4 horas en 59. Aquí lo que sí queremos destacar es que es muy importante cuáles son las métricas que se utilicen, porque ese mismo importe de ayudas, si lo llevamos en CAPEX, estamos en entornos parecidos, 59%, 54%, 55%, 51%, pero si utilizamos la métrica respecto a la potencia, aquí nos vamos a que el bombeo necesitaría 880.000 euros por megavatio, mientras el almacenamiento en baterías necesitaría solo 342.000 euros por megavatio. Pero si lo llevamos a energía, estaríamos hablando de 50.000 euros por megavatio hora frente a 170.000 o 132.000 del megavatio hora del almacén.
de las baterías. Con lo cual es muy importante cuáles son las métricas en las que se tenga que competir, porque según cómo se organicen estos concursos, y la competitividad y el mérito que traslado a Lucía por estas ayudas que están sacando, es decidir qué es lo que se quiere, ¿vale? Si esto lo llevamos aquí, lo que mostramos son otros esquemas de remuneración, si fuese algo parecido a una remuneración del régimen específico. Si esto lo llevásemos a un pago de capacidad en 5 años, estos serían los importes, pero como decíamos, aunque haya diferencia en la cantidad de euro mega por megavatio, en tanto por ciento de CAPEX estamos en entornos similares, entre el 15 y el 20%, y esto sería un esquema que más que un esquema es una aproximación, ¿no? Es decir, oye, con este estudio todas las horas de funcionamiento que han tenido, que es un esquema en el que se maximiza la producción, digamos, el rendimiento de las estaciones de almacenamiento, no su número de horas. Estos serían el coste del megavatio hora para viabilizar la inversión, ¿vale? Pero bueno, Perdona, Raúl, un par de minutillos más. Perfecto. Las opciones presentes, bueno, las ha comentado prácticamente todas Lucía: autoconsumo con baterías, la convocatoria de hibridación, que esperamos es la segunda convocatoria, repotenciación eólica, instalaciones standalone. No ha comentado Lucía la generación renovable en islas con almacenamiento, que esperamos que se dé un empujón con alguna convocatoria específica también. No sé si luego Lucía podría comentarnos algo sobre este tema si tiene algo más de información. La de I+D, que está también ya cerrada. Hay una opción a desarrollo en el plan de expansión de red. La Comisión Europea ha enviado unas recomendaciones donde se menciona esto de alguna manera, teniendo esa salvedad de que tienen que ser elementos de red, ¿no? Pero bueno, hay una posibilidad. Ahora mismo sí que es cierto que la planificación actual de red eléctrica contempla instalar unos sistemas de baterías en las Islas Baleares para reforzar el criterio N-1 de la interconexión del cable de interconexión de la península con Baleares y poder incrementar la capacidad de esa interconexión. Y tenemos otros que también nos ha comentado Lucía, ¿no? Nuevos modelos de negocios, el sandbox. Creemos desde la asociación que hay un nicho importante que tendrá que en algún momento desarrollarse para el almacenamiento ligado a la carga rápida de vehículos eléctricos, en el momento que tengamos que tener instalaciones con cierta capacidad de carga que se van a utilizar solamente 3-4 horas al día en redes de distribución débiles y que tengan que tener rangos de potencia de 400, 500 kilovatios, 1 megavatio, 2 megavatios. Entendemos que tendrán que ir sí o sí acompañadas con instalaciones de almacenamiento de energía, con baterías, que si se hace de manera coherente, pues esas baterías pueden servir también como ese apoyo de almacenamiento distribuido a la red en esas redes de distribución, ¿no? Y tenemos también una parte importante que la asociación queremos impulsar con energía este año, valga la redundancia, que es la electricidad y calor renovable, ¿no? Aquí hay ha estado también en consulta pública recientemente, unas ayudas para la, digamos, sustitución de cogeneración, ¿no? Por cogeneración sostenible, renovable, o bien sustituida por biogás, por biomasas, o sustituyendo esa generación de calor y electricidad por energía renovable, como puede ser una mini hidráulica o como puede ser, por ejemplo, una fotovoltaica. Entonces entendemos que aquí hay una puerta muy importante. En ese borrador otorgaban 5 puntos a la incorporación de almacenamiento, tanto eléctrico como térmico, en esa sustitución, ¿vale? Y entendemos que aquí hay una vía muy importante porque, dado la previsión del contingente de generación renovables para los próximos 2 o 3 años, si es que siguen adelante esos 30, 40, 50 gigavatios que estamos hablando de generación fotovoltaica eólica, esta puede ser una salida relativamente fácil para aprovechar toda esa generación renovable que viene, ¿no? Utilizando estos sistemas de almacenamiento de calor. Son menos complejos que los eléctricos, que sirven a unos industriales y que tienen una posibilidad de implantación probablemente más rápida, por no tener esos problemas, como he comentado antes, que tiene el almacenamiento eléctrico, con puntos de conexión, con tramitaciones administrativas, con marco regulatorio y demás. Simplemente unos detalles de la convocatoria de almacenamiento hibridado. Finalmente se aclaró que es compatible cargar de la red, esto con vistas a la segunda convocatoria, y que está también incluida cualquier tecnología, ¿no? Incluido el almacenamiento térmico, por ejemplo, incorporar el almacenamiento térmico a centrales termosolares existentes. Por plazos de ejecución, Raúl, vamos terminando, que nos estamos comiendo el tiempo del coloquio, por favor. Perfecto, pues os dejo aquí simplemente una comparación de qué está ocurriendo con las centrales termosolares, cómo han tenido que mover su producción por restricciones a mediodía a la noche.
y dejaros aquí un enlace a las recomendaciones de la comisión, que es un documento bueno, pues para leer que cualquiera podemos compartir. Y en regulación pendiente, ya lo hemos comentado, los procedimientos de operación de red eléctrica es lo más relevante y el esquema retributivo. Con esto estaríamos. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Vamos a comenzar con el coloquio y la primera pregunta que nos hacían era para Lucía. Nos estaban preguntando sobre la subasta que hubo de termosolar, que al final no se ha podido materializar, y qué opinión tenéis. Sí, vale. Sí, bueno, estaba leyendo la pregunta que está también vinculada con nuestras expectativas respecto al objetivo de bombeo en 2030. A ver, bueno, simplemente aclarar, desde el Ministerio se está apostando muy fuertemente por el despliegue de almacenamiento energético. Siempre se ha enfocado desde un punto tecnológicamente neutro. Esto es porque todas las tecnologías son muy relevantes, son necesarias, pero bueno, luego hay unas reglas de mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues también depende un poco de la rentabilidad de unas y otras, que es lo que determina al final las que van entrando, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la subasta de termosolar fue una cuestión de precio. Entonces, bueno, como decía, todas las tecnologías son muy relevantes. La termosolar en particular y el almacenamiento térmico siempre ha sido muy estratégico en el Ministerio por el impulso, por el impacto que tiene en la industria nacional, que somos líderes, como bien sabéis, tanto por las características que aporta esta tecnología al sistema, ¿no? Bueno, potencia síncrona, pero además un almacenamiento de más duración que las baterías. También los bombeos son muy relevantes, ¿no? Fundamentalmente, bueno, por casi estas mismas cuestiones, ¿no? Y luego las baterías, que bueno, son más rentables, pero aportan otros servicios y no llegan precisamente a esto que aportan estas dos otras tecnologías que por lo tanto son muy relevantes. Entonces, tenemos los mecanismos que tenemos sobre la mesa. En el corto plazo, impulso directo a través de ayudas directas, el único mecanismo que teníamos es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lamentablemente por los plazos a los bombeos los deja fuera, pero la termosolar, bueno, de hecho en la última convocatoria que hemos cerrado es elegible, bueno, no la termosolar, perdón, el almacenamiento térmico en plantas termosolares es elegible. Y luego, bueno, pues a largo plazo sí que se están pensando otros mecanismos para impulsar estas otras tecnologías. Pero aquí nuevamente entramos en el paraguas de lo que podemos y no podemos hacer por regulación europea, ¿no? Los mecanismos de capacidad, pues ya, bueno, conocéis el Adequacy Assessment que hizo ENTSO, y que era, bueno, pues que dificultaba mucho sacar mecanismos de capacidad aquí. Se ha seguido trabajando, el contexto en el Ministerio lo conocéis perfectamente, o sea, bueno, pues una crisis energética que ha desviado un poco los recursos a otras cuestiones más urgentes, y ahora parece que con la propuesta de reforma de la Comisión parece que esta vía, ¿no? Los mecanismos de capacidad, que para bombeos son muy relevantes, pues parece que abre un poquito más la puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son un poco las condiciones que tenemos, e intentamos sacar el máximo provecho de las opciones y las oportunidades que hay, pero bueno, tenemos una regulación bueno, pues como muy estricta y muy limitada. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Nos preguntaban al principio si estábamos grabando este webinar para poderlo ver de forma posterior. Sí, efectivamente, luego estará disponible en nuestro canal de YouTube. Y nos preguntabais también por las presentaciones que nos han hecho tanto Raúl como Lucía, y también nos las vamos a hacer llegar a todos los asistentes. Nos preguntaba también otro asistente sobre, de forma un poco más genérica, ¿qué consideráis, tanto Raúl como Lucía, que falta por hacer en almacenamiento y si se llegarán a los objetivos que se tienen propuestos para 2050? 2050 está muy lejos, ¿no? O sea, 2030, nosotros desde la asociación lo que vemos y un poco la situación en la que estamos, como ha escrito Lucía, ¿no? Por la situación de emergencia, por el marco que nos deja abierto el plan de recuperación, por la necesidad de tiempos que requieren estas notificaciones y estos procesos con la Comisión Europea, entendemos
que el desarrollo de almacenamiento en baterías va a ser mayor que el esperado. Entendemos que así será, especialmente si se sigue impulsando ayudas de autoconsumo con almacenamiento, que entendemos que será la línea que habrá que reforzar, no solo autoconsumo, sino obligar que el autoconsumo con ayudas vaya con almacenamiento para no generar nuevos problemas en la red, que ya se están generando en algunos casos. El resto de tecnologías es complicado que lleguemos a 2030, ¿no? O sea, entendemos que hay 3, quizá 4 proyectos singulares de bombeos en España que puedan hacer su ejecución en 3 o 4 años, pero estamos en 2023. No hay vistas de que puedan tener un apoyo este año esos proyectos, nos metemos en 2024. Si es marco de recuperación y no se modifica, tendrían que estar construidos en el 26, con lo cual no partirían. Complicado llegar a ese 2030, no imposible, pero complicado. Hace falta de verdad un giro, no sé si por parte del Ministerio, por parte de la Comisión, en dar un pelín más de libertad a ese impulso de esos 3-4 gigavatios de bombeo. Y teniendo en cuenta también que algo tendremos que hacer para esa generación nocturna en verano. Si la termosolar no va a poder entrar en los precios estimados, habrá que la sustituye, ¿no? Por la... Lucía. Sí, bueno, un poco relacionado con lo que decía antes, ¿no? Somos muy conscientes de la importancia de que estos objetivos salgan adelante y bueno, pues estamos utilizando todas las herramientas que podamos para que esto sea posible. Sí, efectivamente, bueno, pues los plazos no ayudan y el contexto tampoco, pero bueno, de todas formas, como sabéis y anticipaba antes, estamos en un proceso de actualización del PNIEC que bueno, no, vamos, sin adelantar nada en absoluto, ya se verá este tipo de objetivos en qué queda, pero bueno, sí que se va a tener un poco en cuenta pues como el contexto actual, la evolución desde que salió el PNIEC actual, sí, el que está ahora vigente, digamos, hasta ahora, y este tipo de cuestiones pues quedarán reflejadas evidentemente. Y bueno, va a haber procesos de consulta pública, con lo cual antes de que haya un PNIEC cerrado y aprobado, pues se escuchará al sector como se hace siempre y bueno, de hecho esperamos que sea medianamente próxima. La próxima consulta ya ha habido una previa y ya habrá una contexto. Bueno, deseablemente dentro de poco, y esto también bueno, pues dará un poco de orientación sobre la visión actual. Muy bien. Nos preguntaban también sobre la dependencia de otros mercados en componentes, como por ejemplo en el tema de las baterías. ¿Qué opinión os merece a vosotros? Bueno, la cuestión de componentes, fabricación de baterías, etcétera. Bueno, pues una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa el contexto actual es bueno, pues la necesidad de independencia en muchos ámbitos, en ámbito energético, pero también en ámbito industrial, digamos. Entonces, bueno, pues un poco el objetivo, y en ese sentido va el plan Más Seguridad Energética, es reforzar las cadenas de valor y internalizar, digamos, en la medida de lo posible todo, todos los componentes de la cadena de valor que sean posibles. Pero bueno, también se va a reforzar mucho la independencia en materia de materiales críticos, etcétera. Entonces, en este sentido, vías que nos permiten independizarnos un poco en ese sentido son, por supuesto, reforzar la I+D para poder buscar otros materiales que no impliquen esta dependencia, y economía circular, toda la recuperación de materiales que sea posible, que esto también va a generar industria detrás. Muy bien. Nos volvían a hacer otra pregunta, José Manuel Clamaguirán, perdón por el apellido. Nos pregunta que si las ayudas que comentan que tengan componente local principalmente, es que vamos a abrir nuevas vías de minas de litio desde antes de 2030 o si se tiene alguna perspectiva para las baterías. Sí, bueno, yo creo que era un poco lo que intentaba responder antes. Creo que está muy relacionado con esto, ¿no? El objetivo es reforzar la economía circular en la medida de lo posible y la autonomía
también y bueno, en eso se está trabajando y bueno, en materia en concreto del litio, bueno, pues ya desde el Ministerio se ha lanzado también una hoja de ruta de materiales críticos que bueno, si no conocéis os invito a que consultéis. Muy bien. Pues en principio, si no hay más preguntas de los asistentes, parece que no, pues agradeceros a los dos, a Lucía y a Raúl, vuestro tiempo esta mañana, vuestra dedicación y de verdad que desde el sector de la consultoría de ingeniería os agradecemos mucho toda la clarificación que nos habéis hecho de cómo está actualmente el sector del almacenamiento y a Raúl también, a la asociación. Y por nuestra parte, nada más, que tengáis una muy buena mañana.